Vamos a hablar de libros, de lectura, que bien ya saben que en Basta de Chátara hacemos diferentes recomendaciones y para eso recibimos a Luis Fernando Iglesias. Él es abogado, autor de este libro, su segunda novela, El tiempo es una gran mentira, además de periodista cultural, conductor de radio. Y vamos a hablar un poquito sobre esta última novela, que ya está en las librerías, o sea que ustedes la pueden adquirir y que justamente transcurre en Conchillas. Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Sí, transcurre en Conchillas. A mí como escritor siempre los lugares como que me dan pauta de contar una historia. Yo conozco Conchillas hace muchos años por un amigo que tiene una casa ahí. Me contaron historias que nunca se sabrá si son ciertas o no y que en la novela también queda abierto si es cierto o no. Y ahí se me ocurrió un relato que, como siempre, los relatos se van nutriendo de sí mismos. En realidad, la historia esa que me inspiró después quedó como lateral. Claro, como un disparador, digamos. Exacto. Y a mí sí me gustaba escribir sobre el fin del siglo pasado, porque los que tenemos mi edad, yo tengo 64 años, la llegada del año 2000 era todo un tema. Claro. El otro día Jaime Clara me decía, siempre los que vivimos, nosotros calculamos qué edad vamos a tener cuando lleguemos al 2000. Cuando claro. Yo nací en el 58, decía, bueno, tengo 42, qué sé yo. Y es un poco lo que pasa. En un fin de semana de octubre de 1999, cuando es el cumpleaños de Conchillas, hay un uruguayo, un montevideano, mejor dicho, que trabaja allá, gerente de una arenera, Roberto Benítez, que un viernes de lluvia recibe la visita de otro montevideano, Matías Rojas, un pibe joven, un pibe que viene a pedir trabajo en la arenera, donde ese Roberto Benítez es el gerente, la arenera Andrioli, y le llama la atención que, aparte de pedir trabajo en una arenera, traiga una guitarra en la mano. Claro. Y ahí le dice, cuando se va en la primera reunión, que son las primeras páginas, no estoy spoileando nada, le dice, che, ¿tocás la guitarra? Y él se da vuelta y le dice, no, soy guitarrista, eso no es lo mismo. Claro. Y ahí hay un poco eso, porque Benítez en su adolescencia también quiso ser guitarrista, pero solo tocó la guitarra. Claro. Y ahí empieza una serie de cosas que marcan su pasado, un matrimonio que fracasó, su vida en ese momento, que no sabe bien qué es lo que está ahí. Y bueno, se relata esos 3 días, la novela transcurre en 3 días. Viernes, sábado y domingo de octubre. Claro. De hecho está dividida en esos 3 días. En las 3 partes. Bien. La más larga ese viernes, el sábado es un poco más larga y la conclusión que es en el domingo. Con una serie de personajes, hay alguno que me inspiró, personajes reales de la zona, de Conchillas, un inglés medio misterioso que anda por ahí, y bueno, y así se tejió esta historia, que yo estoy muy contento sobre todo por las devoluciones. Mira, hoy mañana me llegó un mensaje de Antonio, creo que se llama, de Juan Lacase, que lo había leído, y para mí, que soy montevideano y que si querés soy un forastero en Conchillas, claro, como lo es Benítez, que alguien de la zona haya encontrado el reflejo del espíritu me gusta mucho. Tal cual, porque ahí hay, claro, un aprendizaje sobre lo que es el lugar, una investigación de alguna manera, de conocer toda esa cultura, ¿no? Que sucede, que además, bueno, esto es Conchillas, pero se puede identificar quizás en otros lugares pequeños también. Por supuesto, es la vida de un pueblo que pasa algo para alguien. Claro. Pero ¿qué característica tenía Conchillas que a mí me llamó la atención? Conchillas es un enclave británico en las costas de Colonia, porque se genera a través de una licitación que hubo ya por 1870 más o menos para el puerto de Buenos Aires, y ahí es que un inglés funda ese pueblo para ganar la licitación. Entonces claro, me servía por un montón de cosas, pero sobre todo porque me inspiró la historia. Mi primera novela, El hombre que despertaba, transcurre en Hermenegildo, ese balneario cercano a la frontera, porque también me inspiró, yo fui muchos años ahí, y también te inspira la historia, y como escritor uno necesita un revulsivo para querer contar una historia, como vos muy bien dijiste. Y esto que hablabas también de este hombre en esta mediana edad, que hace una revisión hacia atrás, ¿no? Yo creo que eso también, de alguna manera, puede interpelar a muchísima gente, porque hay un punto en la vida donde siempre revisamos hacia atrás y hay cosas que quedaron a media tinta, que no llegaron a ser lo que queríamos. Es perfecto lo que decís, y aparte no hay una edad clara en eso, puede ser para cualquiera. Hay gente que le pasa a los 30 y pico, hay gente a los 40 y pico, hay gente a los 50, que uno empieza a pensar las cosas que quería hacer, las cosas que fue y las cosas que ya no son. Total. Quizás a los 40, como pasó a mí a los 38, uno se sentía frustrado. Ahora a los 64 ya sé que muchas cosas no fueron, pero como dice el Indio Solari, yo sé que ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Tal cual. Entonces vos lo que sos es sentirte bien, y bueno, en ese momento esa incertidumbre, ese incertidumbre me servía para el tema de un matrimonio fallido, de estar ahí no saber bien qué pasa, de una relación ahí clandestina, bueno, de esas cosas que vuelven del pasado, su vieja banda adolescente de la década del 70 que parece que lo vuelve a imbuir a él. Bueno, ¿no? Y esto que decías, vos sos guitarrista, no, yo tocaba, ¿no? La diferencia en eso, el no poder cumplir quizás con aspiraciones que teníamos en un momento. Claro, es decir, hay un momento dado que vos
en algo vas a ser profesional, Claro. lo que sea. Cuando uno toca la guitarra, yo fui guitarrista. No, mejor dicho, yo toqué la guitarra, nunca fui guitarrista. Está buena la distinción. Es que es así, uno siente esa pasión por tocar, pero llega un momento dado que dice, bueno, yo no tengo las condiciones o opto por otro camino. Claro. Y cuando recibe a alguien que sí optó por ese camino, uno piensa, ¿cómo hubiera sido mi vida ahí? ¿Cómo hubiese sido? Bueno, y ahí hablas de algo muy clave que es que esa persona que vos decís tomó la decisión, pero a veces uno no toma la decisión, No. sucede. Bueno, ¿no? muy bien lo que decís, porque a Roberto Benítez, él siente como que las cosas le pasaron y no sabe bien por qué. Claro. Hay una frase de epígrafe de la novela de la enorme Alice Munro que dice, él no puede seguir viviendo su vida sin saber el secreto que la sustenta, sin saber las razones, o intenta en ese fin de semana también, en forma un poco no explícita, saber las razones por las que está ahí y por qué su vida se traslada a ese lugar que él no conocía siquiera antes de ir a ser gerente de esa arenera, una empresa que empieza como pasó realmente, a enflaquecer. Por algo hoy, en realidad, la principal industria de conchillas es Monte del Plata, pero la arenera, las piedras, después empezó a bajar porque ya las importaciones de Argentina, las exportaciones, perdón, a Argentina ya fueron mermando. Entonces, todo eso me daba para un plano con mucha música. Vos dijiste recién, yo tengo un programa de música todos los días en Radio Cultura. La música siempre está y bueno, y en esta novela se podría hacer una banda de sonido, digamos. Eso está muy bueno también y qué interesante. ¿Y por qué la decisión de que sea en un solo fin de semana, en un fin de semana? Porque hay algo de vértigo también en el tiempo, ¿no? Mirá, esas cosas que se van dando mientras uno la escribe. Yo empecé a escribir la primera parte, terminó el viernes y dije, esto no puede llegar, no sabía hasta dónde iba a llegar. Terminé la parte del sábado y tampoco sabía. Y cuando vas escribiendo en un momento dado que decís, este es el final. Claro. Y ahí el final fue el domingo a la noche. No, que está muy bueno así también, que además parece como Pasan un guión, muchas, ¿no? claro, exacto. Tal cual. ¿Esto entonces lo puede encontrar en todas las librerías las personas ya? Mira, me llevé una gran idea que la gente de Juan Lacase ya lo tenga. Random House Penguin tiene una gran distribución, un gran apoyo en librerías, así que lo tiene que estar en la librería de todo el país. Y un consejo, que lo hago yo como comprador de libros. Si no llega a estar en alguna, pídanla. Pedilo, tal cual. En 2 días o 3 días se la consiguen, pero realmente me llegan fotos todo el tiempo de todos los shopping del interior, de Montevideo, así que por suerte tiene una distribución nacional muy importante. Luis, ¿y el tiempo es una gran mentira? ¿El porqué de este nombre? ¿Cómo llegas a eso? ¿Le pusiste luego de finalizada o durante? La novela tuvo 3 nombres diferentes. Cuando la estaba escribiendo en principio se llamaba Todo mi amor, porque hay una banda ahí, esa banda de sonidos que es Led Zeppelin, que había un tema que me interesaba. Después pasó a ser Puerto Conchillas, el lugar. Y Juliano Viría, gerente editor de Random y de Penguin, un día me dijo, está muy bueno el título del lugar, pero la novela trasciende el lugar. Y esa frase, el tiempo es una gran mentira, es algo parecido a lo que dice Roberto Benítez en algún momento de la novela. En realidad, no voy a tirarme logros ajenos, fue Julián, y me pasó que cuando me lo dijo, estuve un día pensando y después dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo? Bueno, está muy honesto eso también. Totalmente. Pero bueno, también esto tiene mucho de que se comparte, ¿no? La edición, el trabajo de edición, claro, el trabajo de discusión. Mis primeros lectores que están en los agradecimientos, que son como 10, incluso hay un músico, ahí Pichu Vila, que le pedí a ver si no había metido una pifa, un músico profesional, un baterista, no que toca la batería, y bueno, y esos son muy importantes, Álvaro Ojeda, Mercedes Estramil, una serie de Facundo Almeida, una serie de lectores, también mi esposa como lectora, pero que no le gusta la música, que te van tirando insumos, y de aquella primera versión, no solo el título cambió mucho en cuanto a la novela, sí. Y yo siempre agradezco mucho a la gente que lee conmigo. Eso es muy importante. Qué bueno esto que tu esposa también, ¿no? Es de vuelta de que le entregues así para siempre que lo con un temor se lo das a tu mujer, porque no puedes eludir después si hay críticas. Claro, y está ahí en tu casa encima. Pero es de las primeras que lo leyó. Primero leyó el borrador y después leyó la novela. Creo que le gustó bastante más la novela que el borrador y siempre las devoluciones que me hace son muy importantes. Como gran lectora que ella es, a ver por qué lado va, porque uno al final se termina medio enamorando del texto y no sabe si está yendo por el buen camino. Qué interesante ese proceso también. Es buenísimo. Para los que escribimos, esas devoluciones, los primeros, y aparte la atención que tenés, hasta que te devuelven, a ver qué te dicen. Por ejemplo, Álvaro Ojeda en la primera versión me dijo, la relación de él con el padre tiene que ser más porque es importante, y tenía razón. Mirá qué bueno. Y entonces esos son bárbaros. Esos aportes. Totalmente. Para que crezca, ¿no? El texto, sobre todo. Yo por eso soy un gran agradecido de todos los primeros lectores, de los editores, que realmente hacen un trabajo de cosas, un montón de cosas que se le escapa a uno y que hacen que el texto final sea
bastante parecido a lo que uno quería cuando lo escribió. Buenísimo. Además, el tiempo es una gran mentira como título de verdad es muy atrapante también, porque creo que ahí sí nos interpela a todos, ¿no? Y después que la terminé me di cuenta que es así. No lo tenía tan claro antes, pero después que terminé la novela me di cuenta que es así. Muy bien, entonces, recomendadísimo, vayan a la librería amiga de su barrio, o cual fuese, y si no está, lo piden justamente, de Luis Fernando Iglesias, El tiempo es una gran mentira, justamente para, bueno, empezar a reflexionar un poquito cada uno. En el momento en que estés en tu vida, seguramente esto te colabora. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor.